Fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa, realizado por la doctora Isabel Vázquez y Viaineri Berbesi. Bases conceptuales de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos y en principios teóricos tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social, empleando métodos de recolección de datos que no son cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes. Bases conceptuales de la investigación cualitativa. La característica fundamental de la investigación cualitativa es su expreso planteamiento de ver los acontecimientos, acciones, normas, valores, desde la perspectiva la gente que está siendo estudiada. La estrategia de tomar la perspectiva del sujeto se expresa generalmente en términos de ver a través de los ojos de la gente que uno está estudiando. Se utiliza de preferencia la observación participante, combinada con entrevistas en profundidad no estructuradas. Tiene preferencia con la contextualización, se trata de hacerlo en su contexto. Es prácticamente inseparable del tema del holismo, que implica la preferencia por examinar entidades sociales, escuelas, tribus, firmas, poblaciones, como globalidades a ser explicadas y entendidas en su integridad. Enfoque cualitativo. Tiene unas características que son: no busca la réplica, se conduce en ambientes básicamente naturales. Los significados se extraen de los datos, no se fundamenta en la estadística. Tiene un proceso que es inductivo, recurrente, analiza la realidad subjetiva y no tiene una secuencia lineal. Y tiene unas bondades que son profundidad de ideas, amplitud, riqueza interpretativa, contextualizada el fenómeno. Proceso de la investigación cualitativa. El proceso es que tiene una definición de la situación del problema, tiene una exploración de la situación, un diseño, recolección de datos cualitativos, trabajo de campo, organización de la información, análisis, interpretación, conceptualización inductiva e identificación de los patrones culturales. Teoría. Tiene una inferencia lógica, deducción logística, hipótesis, constatación de hipótesis, interpretación e instrumentalización, observación, medición, inducción, generalizaciones empíricas. Planteamiento del problema. Significa afirmar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. La función del planteamiento del problema consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. La justificación. La justificación nos indica por qué y para qué debe hacerse la investigación. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. Para la redacción se recomienda responder las siguientes preguntas: ¿por qué se hace la investigación? ¿Cuáles serán sus aportes? ¿A quién pudiera beneficiar? Los objetivos. Tienen la finalidad de señalar a lo que se aspiran en la investigación. Es el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen. Los objetivos deben ser surreales y susceptibles de alcanzar. El marco teórico. El marco teórico es una investigación preliminar sobre documentos y libros, es decir, es documental y bibliográfica, para tomar decisiones en el diseño de la investigación de campo o de terreno y para orientar el análisis de los datos recogidos en el terreno. Los antecedentes pueden ser revistas, documentación existente relacionada con el tratamiento que se pretende dar al problema a investigar, identifica autores representativos, describe y resume informaciones recientes, últimos avances para analizar, evalúa y determina aportes en relación al tema, se identifica corrientemente con el estado del arte, el estado de la cuestión. Tiene unos elementos como lo son los conocimientos sobre el tema, conceptos, teorías, antecedentes y datos estadísticos. Las variables se pueden definir como todo aquello que se va a medir, controlar, estudiar, en una investigación o estudio. Existen tres tipos de variables, como son la variable dependiente, independiente y la interviniente. Las hipótesis. Un intento de explicación o una respuesta provisional a un fenómeno, una forma de predicción que describe
de un modo concreto lo que espera un determinado objeto de estudio si se cumplen ciertas condiciones. Los tipos de hipótesis son trabajo, nula, alternativa y conceptual. También en el marco metodológico tiene técnicas y procedimientos que se han utilizado para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realiza el estudio para responder el problema planteado. Nivel de investigación. Se refiere al grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno. Aquí se indicará de qué se trata la investigación, si es exploratoria, descriptiva o explicativa. En cualquiera de los casos es recomendable justificar el nivel adoptado. Diseño de la investigación. Es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. Es una sección, se define, se justificará el tipo de investigación según el diseño y estrategia por emplear. Puede ser una investigación documental, de campo o experimental. Población y muestra. La población o universo se refiere al conjunto para el cual sean validadas las conclusiones que se obtengan, a los elementos o unidades, personas, instituciones o cosas, a las cuales se refiere la investigación. La muestra es un subconjunto representativo de un universo o población. Tipo de muestreo. Muestreo probabilístico. Proceso en el que se conocen las probabilidades que tiene cada elemento de integrar la muestra. Esta a su vez se clasifica en muestreo al azar, simple muestreo al azar, sistemático muestreo estratificado y muestreo por conglomerado. Y muestreo no probabilístico. Este se clasifica en muestreo casual o accidental, muestreo internacional u ofimático y muestreo por cuota. En el marco metodológico tenemos técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas, la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades, entrevista o cuestionario, el análisis documental, análisis de contenido. Y los instrumentos pueden ser las fichas, formato de cuestionarios, guías de entrevistas, lista de cotejos, grabadoras, escalas de actitudes u opinión. Conclusiones y recomendaciones. Los resultados proporcionan la base de las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones implican la reconstrucción de hechos y generalidades. Sus nuevos conocimientos se describen de manera ordenada y lo que se hizo en investigación, así como una síntesis de lo investigado. Cada conclusión debe indicar una variable que ha sido investigada. Deben ser coherentes con el problema planteado, con los objetivos y con las hipótesis planteadas. Cada conclusión debe al menos tener una o más recomendaciones. Usualmente se hacen recomendaciones según los resultados que se obtuvieron en la investigación, para mejorar la situación que se estudió o posibles consecuencias que pueden surgir